Les invito a verlos y también a difundir todo este trabajo que hacen ustedes, ¿no? Así es. María, en honor al tiempo, ¿le parece que comencemos? Estamos en la hora. Me parece perfecto. Así que bienvenidos a este nuevo día y los dejo con el coordinador, nuestro querido vicepresidente, el doctor Felipe Pulgar. Gracias, María. Un abrazo especial a usted, con el cariño de siempre. Un saludo especial a los colegas y a las colegas que se encuentran conectados a nivel latinoamericano, desde la magistratura, ¿cierto? Los operadores jurídicos, jueces, magistrados, etcétera. Y hoy día ya nos encontramos, como bien anticipaba María, en la tercera sesión de este ciclo que hemos denominado Micromachismo y Pandemia, y un poco lo que conversábamos antes del inicio. Fue planteado justamente a propósito de conversaciones que se tuvieron en el chat de la directiva o del comité científico en torno justamente a analizar algunos patrones que se fueron estandarizando y que se hicieron muy evidentes en el contexto de pandemia, en situaciones muy domésticas y que podrían, ¿cierto?, ser del día a día. Sin embargo, cuando uno las analiza en abstracto, es posible concluir que existen todavía resabios en nuestras prácticas habituales, en nuestra forma de relacionarnos, que justamente complotan con los avances que hemos tenido en materia de reconocimiento de igualdad de derechos y deberes. El día de hoy, bueno, mi nombre es Felipe Pulgar, yo soy ministro acá en la Corte de Apelaciones de La Serena en el país de Chile, y hoy día tengo el honor de compartir con dos profesionales de mi país y a las que les tengo profundo cariño y mucha admiración además, porque son mujeres que dentro del Poder Judicial han abierto cierto espacio para las generaciones venideras sin que sean, digamos, muy avanzadas en edad, sino que partieron muy temprano, específicamente en materias de género, que en el Poder Judicial y justamente la estructura jerárquica que tenemos, yo creo que tiene aún más impacto, más relevancia, porque a veces hay que romper un poco estos conceptos jerárquicos que también muchas veces repiten patrones culturales que tienden a ser un poco machistas. Las personas que me acompañan el día de hoy, y las presento de inmediato, son Carolyn Turner. Ella es abogado y actualmente es ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena, está más cursando un magíster en la materia, y ella nos va a compartir la temática relacionada con micromachismo y pandemia y cómo, en lo que conversábamos, han ido haciéndose evidentes algunos espacios justamente de machismo en el microespacio, ¿no? Y que repercuten un poco las conductas habituales. Y también nos acompaña María Soledad Granado. Ella es abogada también y secretaria técnica de la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación del Poder Judicial, que ella nos va a contar. Es una instancia que se crea al alero de la excelentísima Corte Suprema, que es el máximo tribunal en materia de justicia en nuestro país. Existe una a nivel central y está en Santiago. Ella está justamente en esa dependencia, y el objeto o su trabajo más bien responde justamente a organizar actividades y además a profundizar en la temática de género, moviendo a todos los intervinientes del Poder Judicial a no solo formarnos, sino que a participar de diversas comisiones en torno a compartir, replicar la experiencia en torno justamente a esta temática. La idea entonces, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, es que cada una de las expositoras pueda contar con un tiempo de unos 20 minutos aproximadamente para que puedan participar de su temática. Vamos a ver si es que hacemos las preguntas una vez que termine cada una o las hacemos al final, que creo que puede ser más conveniente porque podemos unificar, ¿cierto?, ambas para que ambas puedan dar su propia visión respecto al tema. Y como asuntos domésticos, con esto ya termino, agradecerles a todos su asistencia y rogarles encarecidamente que mantengamos los micrófonos apagados durante la exposición. Hemos tenido algunos accidentes que saben que se repiten en todo este proceso de la comunicación telemática, así que es bueno tener ahí la certeza de que nuestros micrófonos están correctamente apagados. Vamos a comenzar entonces reiterando los agradecimientos, ya se van a ir conectando las demás personas, agradecerles por su asistencia y tengo el honor de presentar entonces a mi colega Carolyn Turner con el tema ya anticipado que tiene que ver con micromachismo y pandemia. Querida Carolyn, un abrazo cariñoso, muchas gracias por aceptar la invitación, un orgullo que estés acá y tienes toda la palabra y las cámaras para ti. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a María, que en realidad me representó mucho en sus palabras, cuanto estas son temáticas nuevas, que para gente que ingresó al Poder Judicial en mi generación, es una novedad a la cual nos hemos acercado de distintas maneras. La verdad es que yo les quiero contar
que aquí en Chile, con anterioridad a la pandemia, hubo una gran marcha del 8 de marzo en la ciudad de Santiago. Y yo tengo una hija que no es activista, digamos, yo no la había visto en esa situación, y de repente la veo escribiendo un gran letrero que decía: no nací mujer para morir por serlo. La verdad que eso a mí me hizo mucho ruido, mucho sentido. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando esta niña? Y casi al mismo tiempo, con casi 50 años, más de 20 años en el Poder Judicial, se me ofreció la posibilidad de realizar un máster de género y tutela jurisdiccional, que creo que junto con la conversación con 3 hijas que tengo, fue el primer paso para tratar de iniciar mi deconstrucción día a día en un camino judicial. Yo he trabajado la mayoría de mi carrera, no hace mucho tiempo que soy ministra, al igual que Felipe. Bueno, mi trabajo se centraba básicamente en el tema penal, en que un poco por intuición pude tener aciertos acogiendo legítimas defensas, al juzgar a mujeres imputadas y previamente largamente víctimas de violencia de género, pero en el que también con vergüenza veo un sinnúmero de fallos de los que no me siento para nada orgullosa. En cuanto al tema que se me encargó, lo primero que obligatoriamente debo hacer es cuestionar el tema, la palabra micromachismo, que entiendo minimiza la conducta y desde un inicio me parece está mal empleada. Este vocablo fue acuñado hace unos 30 años por el psicoterapeuta argentino Luis Bonín y habla de comportamientos masculinos que menosprecian a las mujeres y las violentan de un modo pasivo. Los define como unas pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad realizadas por varones a través de las cuales buscan dominar a su pareja. Pero estos comportamientos machistas no son pequeños ni pasivos y tampoco se reducen al ámbito de la pareja. Posteriormente desde México se levanta toda una teoría en contra de este vocablo micromachismo, porque todas estas conductas así mal llamadas son manifestaciones del machismo y nunca serían micro, porque del mismo modo afectan y son actitudes violentas y de suyo discriminatorias hacia la mujer. Por lo tanto, el propio título debe llamarnos a la reflexión. El 66% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión, que va desde un piropo en la calle hasta una violación. También es muy común ver que en las mesas de expertos de los medios de comunicación solo haya hombres. O en las universidades se interrumpan las mujeres que quieran opinar. Yo les cuento, por ejemplo, en la corte en que yo ejerzo, que es La Serena, es la segunda corte más antigua de Chile después de la de Santiago. Tiene unas centurias de vida y siendo una corte que actualmente se compone de 7 ministros, en toda la historia de la corte yo soy la 6ª mujer que llega a un cargo de ministra. Algo similar, Felipe concordará, solamente a contar del año 2000, comenzaron a aparecer mujeres en la Corte Suprema como ministra. Bueno, volviendo un poco al tema, partamos de la base que los comportamientos machistas más violentos los tenemos muy claros y representan todas las conductas que a lo largo de la historia han situado a la mujer en una posición inferior al hombre en lo social, en lo económico, en lo jurídico, en lo familiar. Todo el constructo patriarcal que naturaliza que el hombre y la mujer
nacen con objetivos, con aptitudes, con ambiciones distintas en la vida. Por más que se comenzara con un cúmulo de reivindicaciones históricas a contar de los años 70 y la creciente concientización que hemos tenido respecto a la lacra del machismo en los últimos años, hay resabios que nosotros, nuestros cercanos, la sociedad, nuestra familia, siguen teniendo ahí presente, sin siquiera notarlo, como secuelas de la educación en casa y en lo formal del sistema cultural. Ejemplos hay muchos. ¿Han visto varones necesitando explicar algo a una mujer solamente por serlo, sin que ella se lo pidiera? ¿Han escuchado a varones y mujeres no considerar a las amas de casa como una trabajadora más, sin reconocer el aporte que ese trabajo sostiene, o economías de distinta índole? Y que ellas mismas, al menos en mi país, al preguntárseles sobre qué labor desempeñan, dicen, no, yo no hago nada, yo solo estoy en la casa. Se dan cuenta de lo normal que es referirse a los hombres por su apellido, ¿cierto? Señor tanto, y a las mujeres por su nombre. ¿Han comentado o escuchado que un hombre que queda cuidando a sus hijos se bromea con que lo dejaron de niñera? En la cama, ¿les parece habitual que varones antepongan su papel, su placer sexual al de su compañera y no pregunten por sus preferencias y necesidades, o tan siquiera si están de acuerdo? ¿Les suena un heroico yo ayudo en las tareas del hogar, asumiendo que el trabajo es de una mujer y que no se trata simplemente de ser un adulto autónomo? Incomoda generalmente que el sueldo de la novia, el sueldo, la remuneración del sueldo de la novia o la mujer es más alto. Y ellos objeto de bromas, así, hoy, están bien casados. Se da el caso de que se asume continuamente como un hecho la heterosexualidad de las mujeres y de otros hombres. Se da el caso de que en mi trabajo o en mis amistades solo propongo jugar al fútbol a los varones, dando por sentado que ellas no quieren jugar. A lo mejor he pronunciado o escuchado la frase, al final las más machistas son las mujeres. Cuando el niño va de compra o va al médico, lo usual es que vaya con la madre. En cambio, cuando va al fútbol, lo acompaña el padre. He preguntado a lo mejor a una joven si ya le gusta algún chico, si pronto va a ser mamá, si lo ha pensado. Considero que las labores domésticas de mi casa, el cuidado de mis hijos o la ayuda a personas mayores, siempre las va a hacer mejor una mujer. Le he preguntado a alguna mujer, como les decía, si planea tener hijos, y por el contrario, nunca se lo pregunto a un hombre. Los varones pagan continuamente o normalmente cenas cuando van con mujeres, como teniendo como presupuesto qué es lo que de ellos se espera. ¿He descrito a una mujer como poco femenina? Soy homosexual y he pronunciado la frase, ¿cómo voy a ser machista si soy homosexual? Pensando que el machismo es únicamente un error de los hombres heterosexuales. He usado la palabra provocador para describir el atuendo, la ropa con que se viste una mujer. He comentado a lo mejor a mis hijas o sobrinas que esas no son formas de hablar para una señorita. No me gusta salir con mujeres más altas
o con hombres más bajos que yo, en compañía de una mujer en un vehículo. He ocupado el sillón del piloto porque creo que es lo normal o porque es un gesto muy galante. Me he negado vehemente a aceptar palabras nuevas que ya están aceptadas por la RAE, como jueza, como presidenta, como fiscala, sin pensar que tal vez hacen sentir más cómodo y dan un sentido de más pertenencia a la persona que es mi interlocutora. Considero normal que en la televisión los presentadores sean los ácidos, los divertidos, y ellas las lindas. He hecho el comentario, Carolina es una mujer fuerte, dando por hecho que considero que ser fuerte es un rasgo que tiene una connotación más bien masculina. Si tengo mellizos y nada más al nacer, hice socio del club de fútbol al hijo y no a la hija. Dejo, por ejemplo, salir a mi hijo adolescente hasta las 3 de la mañana, pero a mi hija la obligo a venir antes de la medianoche. He hablado con mi hijo varón de feminismo. Soy a lo mejor dueño de un local público y he puesto el mudador de bebés en el baño de mujeres solamente. Se me invitan a comer a la casa de unos amigos. He felicitado a la mujer por lo rico que está la comida, sin siquiera preguntarme si ella era la que había cocinado. Si me junto con amigos, les pregunto a ellos sobre automóviles, dinero, deporte, asumiendo que el tema no le interesa a las mujeres. He presentado a alguna mujer por el cargo o la posición de su marido, la señora del doctor XX. Si soy camarero, siempre como que asumo poner la bebida alcohólica al varón y la no alcohólica a la mujer sin preguntar quién fue quien pidió cada una. En el mismo caso, entrego usualmente la cuenta al hombre. Si tengo una empresa en que hay que usar uniforme, asumo que el que debe usar pantalón son los varones y las mujeres deben llevar falda, sin opción de elegir. Lo que también hace muchos años se dio también en el Poder Judicial en Chile. Tratando de ser amable, le digo guapa a una mujer a la que no conozco para nada. He dicho no me lo habías pedido cuando a una mujer me ha recordado que no he hecho mi parte de las tareas del hogar. ¿Se escucha bien? Perfecto para mí. Perfecto, Cara. He guardado silencio ante el comentario machista de algún amigo. He juzgado a una mujer por su forma de educar a sus hijos, cuando no lo hago jamás con un hombre que puede ser padre ausente. Me refiero al conjunto de los ciudadanos que buscan la igualdad como las feministas en femenino, asumiendo que es una lucha que está reservada solamente a las mujeres. He preguntado a una mujer cómo conjuga su vida profesional y su vida familiar cuando jamás lo hago con un hombre. He comprado ropa rosada o muñecas a una niña sin preguntarle a la niña o a sus padres qué regalo realmente quería. Si trabajo en algún centro público al que concurren mujeres, pongo únicamente en revistas de moda, así como Hola, Cosas, Cara, en la sala de espera. En una conversación sobre políticos, sobre jueces o sobre empresarios me parece normal hacer comentarios sobre el aspecto de ellas cuando no hago ningún comentario sobre el aspecto de ellos. Da que pensar, ¿verdad? Pero no lo vemos por lo cotidiano que resulta. Todo esto se daba ya en un contexto de vida tradicional, pero ¿qué pasa en pandemia? Ya no con los, como les dije, mal llamados micromachismos, a los que llamaríamos ya simplemente machismo. No puede dejar de venir a mi memoria
aunque no sé si está tan conectado con el tema, pero se los voy a comentar. Una causa relativamente reciente que me tocó fallar cuando todavía era jueza penal, precisamente cursando el máster que ya terminé, y el hecho me parecía tan revelador de las materias que tratamos. Entonces, yo no había vivido una pandemia, no había visto a mujeres ni a mí misma trabajar desde casa, en plataforma, sin ayuda de las labores de cuidado, que se supone que son propias y exclusivas. No había visto, esto es un hecho real, en Chile, bien lo puede contar Felipe, las causas los ministros los conocemos mediante la relación que las hacen personas que tienen esa denominación relatoria. Y yo vi a una relatora que tenía 2 hijos muy pequeños, y en una época del confinamiento no había ninguna forma de que las personas tuvieran ayuda en las labores de cuidado. Y en la plataforma Zoom, esta colega relatora trataba de relatarnos una causa a los ministros con sus hijos pequeños de 2, 4 años, que mientras ella pasaba horas relatando, podían meter el dedo en el tomacorriente, podían quemarse, y yo veía la cara de mis colegas varones y también mujeres, como enrostrándole a ella una presunta falta de profesionalismo. Por supuesto, los colegas relatores que eran padres no tenían ese problema porque en casa seguramente estaba alguna mujer haciéndose cargo de los niños. Bueno, volvamos a la causa penal que les había comentado. Siempre yo pensé que en mi ignorancia que yo era profesional, que el machismo no me afectaba, que yo hacía el trabajo de varones, no daba importancia a comentarios, pero la situación más grave de esa índole vino del lugar que menos esperaba. Como jueza penal me correspondió conocer una causa cuya sentencia no existe, nunca fui comunicada, por cuanto antes del día que correspondía a la lectura del fallo, de un caso que fue conocido por 3 juezas, entre las cuales me cuenta, el hechor acabó con su vida. Entre otros motivos, dejó una carta suicida por imponérsele la condena por un tribunal compuesto solamente por mujeres. La verdad es que pese a ejercer más de 2 décadas en materia penal, probablemente por un tema etario y también por falta de formación hasta entonces en la temática, era la primera vez que me tocaba una causa tomando en cuenta en serio la perspectiva de género al sentenciar, sin darme cuenta que finalmente se nos haría sentir a las propias jugadoras, que el hechor no validaba una sentencia impuesta por mujeres, según expresó en su final nota. Lo anterior a mi juicio constituye un claro ejemplo de lo fuerte del sesgo patriarcal y de los estereotipos de género que justifican el especial tratamiento de este tipo de ilícitos. Sin que sea suficiente adaptar tipos penales como el parricidio o ir legislando de acuerdo al horror que van provocando a la opinión pública casos mediáticos, sin atender a criterios de estudio y a una política criminal seria. Este suceso además amplía la mirada de aquellas mujeres que por motivos de oportunidades profesionales muchas veces nos hemos estimado más ajenas a la violencia de la temática. La condena nunca impuesta se avisoraba alta. Se trataba de un exfuncionario de una institución jerarquizada, de la policía. No les voy a leer los considerandos en cuestión, pero la verdad es que era claramente un femicidio que tenía un contexto absolutamente de género. En las palabras, en la forma del trato, en lo relatado por la propia hija del acusado, que era una chica adorable, estudiante de fonoaudiología. El imputado además, antes de entregarse, fue a asearse y a ponerse eterno antes de concurrir a entregarse por el hecho que había cometido. ¿Qué duda cabe que la descripción de una muerte como la relatada fluye en un contexto de dominación contra lo femenino? Que se plasman diversos ilícitos que tienen toda una gama de
de intensidades, ¿no es cierto? Porque por esto lo relaciono con la pandemia. De hecho, como les digo, puede darse desde estos crímenes hasta lo que hablábamos recientemente de la inequidad, para trabajar de hombres y mujeres en condiciones de igualdad en contexto de plataformas como esta durante la pandemia. Solo puedo reafirmarles que el caso penal que les relaté trajo para mí el acto de machismo, de misoginia más humillante, que replanteó mi historia profesional toda y que seguramente tiene que ver con que hoy día yo estoy aquí conversando con ustedes. ONU Mujeres ha señalado que la pandemia es la sombra, violencia contra las mujeres durante el confinamiento. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye ciertamente una violación de los derechos humanos. 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años antes de la pandemia habían sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Desde el comienzo de la pandemia, la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia que se da callada en el ámbito cerrado del confinamiento, se ha intensificado. Y entre los factores que han redundado en ello están las preocupaciones económicas, sanitarias y de seguridad, las condiciones de vida limitadas, el vivir en aislamiento total con los maltratadores, las restricciones de movimiento para desplazarnos, y que los espacios públicos se encuentren mayormente desocupados. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado grandemente todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente en los hogares. Y la pandemia es una sombra que crece. Digamos, el propio hecho de la existencia del COVID-19 ha hecho que necesitamos un esfuerzo colectivo general para detener esta otra pandemia de la violencia. Porque además los casos de COVID siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales, las líneas de atención, y entonces es necesario redoblar esfuerzos para enfrentar la violencia contra las mujeres, para que pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y de respuesta frente al COVID-19. Yo creo, bueno, aquí Felipe antes fue juez de familia. Muchos jueces de familia me han contado anécdotas de situaciones de violencia, como las audiencias ahora se hacen por Zoom, que en el contexto de una audiencia en que, por ejemplo, está declarando una víctima, han debido empezar a las jueces a han detectado una situación inminente de violencia y han tenido que empezar a prolongar la audiencia, a hablar, a diseñar estrategias para que los carabineros, los policías puedan llegar a detener a este actuar violento que se está dando, que están viendo en vivo y en directo los jueces y juezas que trabajan en esta temática. En Chile, además, tenemos una norma, el artículo 302 del Código Procesal Penal, que establece la facultad de ciertas personas, como la víctima, el cónyuge, la pareja, la conviviente del imputado, de desistirse. No tienen obligación de declarar en juicio. Por lo tanto, el porcentaje de las víctimas desistidas durante el proceso es mucha. Y también existe otro porcentaje mayor, que son las víctimas que llegan a audiencia y tampoco declaran.
la falta de formación en los operadores jurídicos como fiscales y como jueces hace que muchas veces el Ministerio Público aplique la norma del artículo 277 de letra A del Código Procesal Penal y señale que no tiene prueba y se termina sobreseyendo la causa. O bien los jueces, teniendo prueba, al no declarar la víctima, sin entender el proceso rotativo, digamos, de los ciclos de la violencia doméstica, no entiendan que probablemente la víctima se encuentra en un periodo de luna de miel y que por eso no va a declarar, pero que entonces tenemos que valernos de otras pruebas en base a la sana crítica para poder llegar a una sentencia condenatoria sabiendo leer la prueba como se debe. En fin, yo creo que todos quienes nos desempeñamos en diversas materias relacionadas a lo judicial, también a la salud, médicos legistas, en general todo tipo de operadores que tengamos algo que ver con la temática, no estamos exentos de estereotipos. Como yo dije, este es un tema emergente, es un tema que para personas más jóvenes resulta obvio, pero para quienes hemos tenido que deconstruirnos con los años, no lo es tanto porque no estamos exentos de los mismos estereotipos que crean esta problemática. Y en ese sentido, yo creo que en todos nosotros, en realizar hasta la saciedad labores como esta, hace que adoptemos una responsabilidad social sobre el tema en comento. Eso es lo que les quería conversar. Carolyn, muchas gracias. Sin duda tu participación caló profundo porque leía los chats y miraba, ¿cierto?, a los asistentes y mencionaste más de 15 ejemplos de cuestiones que son tan domésticas y del día a día en la que por lo menos yo he incurrido en algunas de ellas sin la intención, pero en la práctica se generan ciertas situaciones que pueden conflictuar a la otra persona. Así que desde ya te agradezco por aquello, por remecernos sobre todo desde lo vivencial, porque el género es parte de aquello, ¿no? Nosotros somos personas que nos movemos en el mundo con ciertas características de conductas, por lo tanto necesariamente nos paramos desde ahí, desde nuestra propia historia. Así que te agradezco compartir tu experiencia personal y por ser también la profesional. Un abrazo gigante y quiero darle paso a María Soledad de inmediato. Como la había presentado antes, ella es la encargada, ¿cierto?, de la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación. Ella les va a contar ahora en qué consiste su trabajo en particular. Y con esto, ¿cierto?, al terminar la exposición de Sole, damos paso a algunas preguntas, sin perjuicio de aquellos que estén interesados, las pueden comenzar a realizar mediante el chat y vamos seleccionando aquellas que podamos hacer al final de la exposición. Sole, tienes la palabra. Gracias, Felipe. Buenas noches ya aquí a todas y a todos. Muchas gracias, Carolyn, por tu exposición. Creo que ha sido súper interesante esta parte como experiencial, preguntarse qué es lo que uno en el fondo hace y qué es eso que uno está haciendo. Entonces, tomándome de eso, yo voy a dar una visión un poquito más institucional del Poder Judicial y de cómo se manifiestan algunos acercamientos a cómo se han manifestado un poco estas cuestiones culturales denominadas, nosotros se los voy a explicar, pero hablábamos de incivismos o de sesgos implícitos que hay en las relaciones laborales al interior del Poder Judicial, porque hemos hecho algunos estudios que les voy a mostrar ahora. Entonces, quería empezar un poco mostrando algunos datos, contándoles más o menos lo que hemos hecho institucionalmente y después analizando en particular algunos datos de un estudio al que me voy a referir. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si resulta bien para mostrarles unos primeros datos. Ustedes me dicen si está bien, que son de la conformación del Poder Judicial de Chile para que nos situemos un poco. Nosotros tenemos una página web, secretariadegénero.pjud.cl, tenemos estadísticas de dotación, están actualizadas al 31 de diciembre del 2021, y aquí lo primero que señalo es un dato que mencionó Carolyn, que es que el 2000 recién ingresaron las primeras mujeres a la Corte Suprema. Si se fijan, antes la brecha era de un 100%, y hoy en día estamos en una brecha de un menos 30%, hay 14 hombres y 7 mujeres.
Eso es el 2021, perdón, han habido algunos cambios recientes. Luego, si miramos cortes de apelaciones, las mujeres, por supuesto, ingresaron antes. En el 90 había una brecha de un menos 55%, eso significa que hay un 55% menos de mujeres que de hombres, y actualmente esa brecha persiste, pero es mucho menor, es menos 10,7%. O sea, efectivamente el paso del tiempo ha incidido en que han aumentado las mujeres que llegan a las mayores jerarquías. ¿Y esto por qué? Porque se ha producido una cierta feminización de los poderes judiciales que ha sido documentada por instituciones internacionales, y en particular en Chile, en total, considerando todo el funcionariado, jueces, juezas, secretarios, consejería técnica, profesionales, empleados, hay mayoría de mujeres, somos casi el 60% en la institución. Y luego, aquí hay muchos datos más, le invito a revisarlo. Entonces la brecha en el Poder Judicial chileno es positiva, y si uno mira, de todas maneras, bajando, perdón que vaya rápido, pero quiero llegar a ello, en la judicatura, que es, en Chile somos aproximadamente 14.000 funcionarios, 13.000 y tanto, y de ellos, con 1.400 ejercen la judicatura aproximadamente. Bueno, y de ellos, como ven, aquí está el tema. En primera instancia, la mayoría son mujeres, tenemos un 60%, y en segunda instancia ya se invierte un poco, baja a 45-55 hasta llegar a Corte Suprema, que es la diferencia. Pero esto es como transversal, ¿no? Tenemos una gran base de mujeres y, perdón, ahí sí, y que no están llegando a las más altas jerarquías. Ojo que esto igual es distinto en otros poderes judiciales donde cuesta todavía mucho más que lleguen más mujeres al ejercicio de la jurisdicción. En países como México, entiendo, también en Argentina, al parecer quienes ejercen la jurisdicción todavía son mayoritariamente hombres. No es así en nuestro país, son mayoritariamente mujeres, pero en la jerarquía se produce de nuevamente este techo de cristal y todavía nos cuesta más entrar. Ahora, vinculando un poco, teniendo este como de contexto y vinculándolo con la pregunta que se nos invitó a ver, era cómo afectó ello a la situación de las mujeres, la pandemia, al interior del Poder Judicial. Si bien no tengo datos específicos porque no me los alcancé a conseguir, sí tengo algunas percepciones que yo he percibido de otros espacios. Y como saben, el Poder Judicial se trasladó a trabajar en teletrabajo durante la pandemia principalmente. Por supuesto, hubo gente que se mantuvo siempre en presencialidad o en una modalidad mixta. Y algunos resultados de análisis que se hicieron por algunas asociaciones gremiales y por los recursos humanos indicó que la mayoría de las mujeres se mantuvieron en teletrabajo y fueron los hombres los que tuvieron un ejercicio mixto, mayor que el de las mujeres. Ese es un primer resultado. Y otra cuestión interesante de analizar también es que se hizo una encuesta en algún momento y se preguntó si las personas habían tenido mayores complicaciones por el teletrabajo. La respuesta mayoritaria de esa encuesta, de ese momento, porque lamentablemente no puedo reproducir, pero estoy contándoles, fue que no, la gente estaba más cómoda teletrabajando. Y luego los que contestaron que sí, aproximadamente un 35%, los principales problemas que comentaban que tenían eran uno de ellos era que tenían que distribuir su jornada laboral de un modo distinto, o sea, no podían dedicar las horas que normalmente destinaban al trabajo porque tenían que ejercer labores domésticas. Y quienes daban esta respuesta eran particularmente mujeres. Y otro dato, para terminar con los datos, es que durante el periodo de pandemia, el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial brindó contención emocional, que significa que había un equipo de psicólogas a las que las personas que se sentían extremadamente vulnerables o estresadas o lo que sea, podían solicitar que les atendieran. Esto es un resultado de algunas. Se analizaron aproximadamente 200 de esas contenciones y los principales motivos de estrés eran el estrés asociado a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Y si uno después desglosaba ese resultado por sexo, las mujeres, el 77% de las mujeres eran quienes manifestaban que el estrés que estaban experimentando o la razón por la cual solicitaban esta contención era por los problemas de conciliación que se les producían en pandemia entre la vida laboral, personal y familiar. Entonces, con estos pocos datos que lamentablemente no tengo así para mostrarles, pero que se han discutido bastante acá, podemos ver que efectivamente en términos objetivos, digamos,
La pandemia, el teletrabajo afectó de manera especial a las mujeres trabajadoras del Poder Judicial, y en particular por el tema de la doble presencia y lo que ello implica. Por supuesto, ustedes me imagino lo experimentaron en todos sus trabajos, lo seguimos experimentando en algunos ámbitos. Y a raíz de ello quisiera ya meterme a la parte más institucional y contarles algunas cosas que hemos intentado abordar desde la Secretaría en ese tema, y para eso vuelvo a compartir pantalla y les muestro una pequeña presentación en la que pretendo ir rápido para que podamos quizás compartir algunas preguntas después. Perdón. Ahí sí. Lo que les quiero contar es cómo en el fondo se aplica el enfoque de género en la gestión de recursos humanos, que es algo que se vincula con esto, porque lo que se devela en el fondo son los estereotipos con los que lidiamos las mujeres en el lugar de trabajo. Hay un estudio de la OIT del 2016 que indica que para incorporar el enfoque de género en la gestión de recursos humanos tiene que haber 3 niveles: uno estratégico, programático y operativo. Estratégico son las políticas, el programático se refiere a la organización y las formas de trabajo, y el operativo es la gestión propiamente tal. Teniendo esto como de fondo, nosotros, aplicando esta teoría, digamos, al Poder Judicial, hemos iniciado un trabajo en esta materia. En el nivel estratégico tenemos un marco, un paraguas, un marco de trabajo que es nuestra política de igualdad de género y no discriminación, y una institucionalidad a nivel local encargada de implementarla. Y esta política tiene 4 ejes estratégicos, y uno de ellos se llama no discriminación de género. Y en ese eje hay 3 dimensiones y varias líneas de acción, y una de las dimensiones, que es la número 2, se refiere a la conciliación de las obligaciones laborales de los integrantes del Poder Judicial con el desarrollo de la vida personal, familiar y social. Y aquí me detengo un poco para decirles que esta política, este marco que aprobó el Poder Judicial para incorporar la perspectiva de género en todo su quehacer, es resultado de un diagnóstico que se realizó el año 2015. Y ese diagnóstico reveló que era muy necesario abordar los problemas de conciliación. Y si ustedes miran las líneas de acción, todo esto salió como de una metodología que derivó en esto, no es que fue como inventado, no tampoco fue copiado, sino que una metodología, en este caso marcológico, nos llevó a esta consideración. Si miramos las líneas de acción, habla promover el establecimiento del enfoque de género, el respeto y garantía y promoción de los derechos humanos en la administración de los recursos humanos, propiciar políticas que permitan a los integrantes del Poder Judicial disfrutar de una adecuada calidad de vida, implementar acciones vinculadas al clima laboral que promuevan el autocuidado y propendan a eliminar la discriminación. Hago el acento en este como marco, porque después les voy a mostrar algunos resultados que dan cuenta de la necesidad de implementar estas políticas, estos objetivos, Si ven aquí como un esquema de lo que hemos realizado, esto lo pongo yo para decir lo que hemos realizado en estas líneas, y me voy a detener en particular en algunos estudios que están ahí señalados para darles algunos ejemplos. Uno de los primeros estudios que realizamos era un estudio sobre la situación de la maternidad y paternidad en el Poder Judicial de Chile, y este estudio voy a analizar algunos resultados con ustedes al final más en detalle. Este fue un estudio cualitativo, significa que fueron entrevistas, no tiene por objetivo dar resultados así, el 90% de las personas piensan que, sino que era como hacer un close-up en algunas situaciones particulares vinculadas con la maternidad y paternidad. Entre sus principales conclusiones, para no explayarme, es que mucha gente valora el trabajo en el Poder Judicial por la estabilidad y las remuneraciones, y porque hay un importante sentido del deber, pero también se veían como algunos aspectos negativos, la alta carga de trabajo y un poco el espacio cultural. En eso voy a profundizar. En términos generales, el estudio tenía por objetivo ver si había mobbing maternal, o sea, si había acoso laboral por motivos de maternidad o paternidad. Y la gran conclusión del estudio es que efectivamente no había mobbing, así no había acoso, maltrato evidente por esas causas, sino que había una cultura plagada de estas incivilidades que les voy a mencionar. Y eso también redundaba era consecuencia de que se visibilizaban muy poco los roles familiares de quienes trabajaban en la institución, no habían marcos normativos claros y uniformes para todas las personas, y habían prácticas muy distintas según la unidad laboral. Según quién fuera tu jefatura, dependían cómo podías ejercer tus derechos. Ese estudio planteaba una serie de recomendaciones en esta misma línea. Visibilizar, o sea, promover una visión integral de los trabajadores y trabajadoras en la esfera laboral y familiar,
implementar acciones de conciliación, generar marcos normativos claros que unifiquen las prácticas, no que dependa de quién trabajo yo. Sensibilizar y supervisar que todos los derechos asociados a la ley, porque había muy poco respeto del derecho de lactancia de los niños de 2 años, generar espacios de diálogo en estas temáticas y abordar aspectos específicos, concretos, como crear espacios de lactancia, lactarios, etc. Eso como una visión en general. Otro estudio que hemos desarrollado en esta línea tiene que ver con la movilidad. Tiene que ver, esto ya es como con la paridad, con el objetivo de paridad, pero viendo cómo es que se mueven las personas al interior del Poder Judicial y si hay sesgos y barreras en estos procedimientos. Es un estudio muy interesante, muy largo, pero aquí me voy a referir a algunas cosas en lo que tiene que ver con un poco lo que quería plantear. Y con las recomendaciones más concretas de cómo abordarlo para no generar las brechas que se producen en la práctica en los cargos de mayor jerarquía particular. Una primera gran necesidad era que en los perfiles de cargo, cómo se concibe un cargo, se hiciera un análisis con enfoque de género, que sean neutrales. Aquí el ejemplo es el lenguaje inclusivo, porque en ese momento eso ha cambiado un poco, pero siempre se habla del trabajador, del juez, de la secretaria, y eso, créanlo o no, genera un efecto en cómo se enfoca los recursos humanos de la institución. También tiene un efecto también importante. Muy importante la transparencia en los concursos. La mayoría de los concursos tienen una etapa muy regulada, con resultados públicos, pero hay una etapa final en general que queda a discreción del órgano que ejerce el nombramiento, y ahí es donde se cuelan todos los sesgos que podrían estar en las personas que deciden. Otro aspecto importante era, el estudio sugería incluso la posibilidad de puntuar de forma diferenciada las calificaciones de las mujeres, reconociendo este problema que genera la doble jornada y los límites para formarse adecuadamente. Bueno, eso estoy viendo muy rápido, estoy de verdad resumiendo. Otro estudio también cualitativo que quisimos abordar para ver qué es lo que pasaba en términos ya de acoso sexual de las mujeres es este que se hizo el 2018. Y en base a ello generamos una serie de herramientas como para abordar mejor el fenómeno del acoso sexual. Pero lo que quiero destacar, de lo que refiere un poco a la cuestión interna, es que se necesita, una de las conclusiones de este estudio es que sería importante incorporar en el modelo de competencia ciertas cuestiones mínimas en temas de género, como para incorporar en la gestión de los recursos humanos el enfoque de género. Se necesita cierta normatividad. Y otra gran recomendación en esta línea es, que es algo que quizás vamos a abordar este año, regular los espacios institucionales que podrían facilitar situaciones de acoso sexual. Y esto tiene un poco que ver con un decálogo de conductas prohibidas y permitidas. En general es algo que habíamos querido, en lo que no habíamos querido avanzar, pero al final está pareciendo necesario hacer estas regulaciones para mejorar los espacios laborales y prevenir la ocurrencia del acoso en definitiva. No tener un buen procedimiento de sanción, sino que trabajar en la prevención. Bueno, con todo este marco que tiene que ver más con el levantamiento de estudios derivados de nivel estratégico, esto voy muy rápido, pero nosotros implementamos una mesa de trabajo con recursos humanos de la institución, para abordar ciertas temáticas. Una de ellas es la conciliación en la vida laboral y familiar, y hicimos varias acciones, sobre todo el año pasado, porque esto como que estalló, digamos, en pandemia, y voy a destacar unas 2 o 3, como ven, mucho vinculado con la capacitación, con la protocolización de ciertos espacios, y con la entrega de información. Hay mucho desconocimiento de las funcionarias y funcionarios sobre los derechos que tienen en materia de ejercicio de la paternidad, de la maternidad, y entonces se nos generaban muchas consultas que tratamos de abordar una respuesta. Estoy hablando en términos muy generales. Todavía necesitamos avanzar mucho en este trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y eso, termino como con lo institucional. Lo que quería... Perdón. ¿Me ven? ¿Ven mi pantalla todavía? Ahí está. Quería ahora, para finalizar, porque quiero alcanzar, por eso fue un poco corriendo hasta ahora, y hacer un zoom en estos resultados del estudio al que hice referencia, que si bien es del 2017, antes de la pandemia, antes de muchas cosas, yo creo que
esta situación con la pandemia se agravó, o sea, no se agravó, se manifestó mucho más claramente. Este es un estudio que licitamos y que hizo la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, como les dije, un estudio cualitativo, y nuestro objetivo era conocer la situación de la protección de la maternidad y paternidad al interior del Poder Judicial, a través de las percepciones. Entonces son entrevistas, y como dice, cualitativas, centradas en percepciones espontáneas y emergentes. Por eso ninguno de estos resultados es cuántico, ninguno es de grandes magnitudes, los que saben más de metodología lo sabrán, pero es para ahondar en qué es lo que, cómo perciben las personas su lugar de trabajo. Entonces son 30 entrevistas, eso quiero desañar, y se hizo alguna distinción, si bien no es obligatoria en este tipo de estudios, pero tratamos de tener alguna visión un poquito más general. En términos de antecedentes conceptuales, lo que estaba detrás, lo que queríamos entrar a mirar, tiene que ver con la conciliación de la familia y el trabajo, y llegar a evidenciar situaciones discriminatorias o abusivas. Y en lo que tiene que ver con la conciliación familia-trabajo, en términos muy generales, porque no voy a profundizar, pero el marco teórico concibe, digamos, esta situación como la capacidad de lograr experiencias satisfactorias en distintos ámbitos de la vida, que haya una interdependencia positiva entre los roles familiares y laborales. A eso va la conciliación. Eso genera beneficios a nivel organizacional, lo ha reconocido la literatura. Hay mayores niveles de satisfacción laboral, compromiso, menos estrés, mejor adaptación al cambio, etc. También tiene un ámbito que genera corresponsabilidad social. Y es evidente lo que aquí plantea el enfoque de género. Implementar políticas de conciliación beneficia mucho más a las mujeres por la estructura social en la que nos encontramos. Y en lo que tiene que ver con las situaciones discriminatorias y abusivas, y por eso me quise detener en esto, hicieron todo un proceso, un esfuerzo de conceptualizar distintas situaciones que se pueden producir en el trabajo. Discriminación, bullying, mobbing, que era, como les dije, nuestro principal interés, saber si efectivamente ocurría, acoso laboral, y workplace incivility, que le llaman así, concepto gringo, que son acciones de violencia de menor magnitud donde no necesariamente hay intención de daño. Quizás podríamos pensar en varias de las cuestiones que mencionó Caroline en la vida en general, y como que podrían manifestarse en el lugar de trabajo y que van generando desmedro en las personas. Si uno lo piensa desde un punto de vista jurídico, quizás no entran en el concepto propio de efectivamente de acoso laboral. Podrían, si uno va construyendo y elaborando un concepto que sume situaciones, etc., pero a veces son una vez, o dos, o una persona, pero efectivamente igual se producen. Bueno, entre los resultados, ya dije algunas cosas que en el Poder Judicial afectan bastante cómo es el Poder Judicial, esta jerarquía y estilos de liderazgo tradicionales, y también una cuestión importante, que hay tensiones entre la judicatura y la administración, que vienen un poco desde las últimas reformas que se han implementado. Por aquí voy a ir muy rápido. Entre las ventajas estaba la estabilidad en el trabajo y los buenos sueldos, como ya lo dije. Entre las desventajas, la burocracia y la carga de trabajo, percibida como bien impactante. Y aquí, entrando en lo que me quería detener, es la conciliación de la familia, trabajo y la maternidad y paternidad. El primer gran resultado es la invisibilización de la familia y una percepción desde la persona de que no habían políticas claras. Se percibía en el 2017, ahora yo creo que esto ha cambiado por la pandemia, porque como decía la ministra Turner, estábamos en audiencias y veíamos a los niños de las personas en las audiencias, de jueces, ha sido bien importante. O sea, se ha metido un poco la casa en el trabajo, y además del trabajo en la casa. Pero había esta escisión, esta percepción de una persona es trabajadora y otra es la familia. No había esta visión integral de las personas. Se percibiría que no había unas iniciativas para conciliar la vida laboral y familiar, y también además falta de espacios donde poder informarse o presentar inquietudes, o donde accedo yo a la información en relación a lo que me interesa resolver. Algunos testimonios los voy a leer, pero estos no quiero, bueno, para no demorarme. Aquí, esto era otra cosa que me interesa resaltar, habían prácticas de conciliación, o sea, no sé, los permisos para ir al doctor, para ir al colegio, para ciertas cosas, dependían mucho de la unidad y la forma de liderazgo en ese espacio. Impresiona un testimonio que no está aquí, pero de una jueza que había tenido 3 hijos en 3 tribunales distintos.
y había tenido 3 experiencias de maternidad completamente distintas. O sea, la primera jefatura totalmente inflexible, no la dejaba ejercer sus derechos, no la dejaba irse más temprano ni volver más tarde. La segunda totalmente maravillosa, no tuvo ningún problema, no le fijaron las audiencias nunca en ese proceso. Y la tercera de otro modo. O sea, y eso no podía, ella lo decía, es demasiado esquizofrénico, no puede depender de quién sea tu jefatura en ese momento, sino que tiene que ser una política institucional. Otra cosa importante es que también esta flexibilidad dependía un poco del cargo en la percepción de las personas. O sea, los que eran integrantes de judicatura tenían más beneficios en este sentido que quienes no lo eran. Como dice la parte final, quienes no se encuentran en escalafones primarios se encuentran con más dificultades y paradojas. Aquí hay unos testimonios que podrían ser interesantes. Por eso te digo que no hay mucha conciliación de pega y familia, pero depende de las personas, porque si te toca una jefatura actualmente que es más humana, entre comillas, te va a dar la holgura de poder conciliar esas cosas. Y aquí un testimonio de un juez. Es que para uno que es juez es distinto. Claro, mi visión como juez es distinta, porque yo como juez tengo disponibilidad de tiempo, yo puedo hablar con otro colega, decirle, tómame la audiencia, puedo hablar con el administrador y me voy. Pero un funcionario es difícil, porque tiene un jefe, tiene un administrador y es complicado. Ya. Y esto también me interesa destacarlo, que es como en lo que tiene que ver con la conciliación, ya en el 2017 la demanda de las nuevas generaciones, sobre todo de padres jóvenes, que buscan espacios de corresponsabilidad. Ya se evidencia que esto es otra cultura que choca un poco con la cultura más institucional. Y se lo leo también. Mira, con hijos chicos igual, lo que yo te decía, que es complicado porque uno ve el sufrimiento de la mamá cuando deja a su hijo muy chiquitito. Mi mujer, cuando nació mi hijo, lo dejamos a los 7 meses. Nosotros no teníamos nana, sí, asesora del hogar. En Chile se le usa el término cariñoso de nana. Tuvimos que contratar una nana, una persona que conocimos 2 semanas antes y fue difícil, o sea, fue difícil y yo trataba de esforzarme, terminar temprano las audiencias, correr. Yo estaba en otra unidad en ese tiempo, correr a la casa para estar con él, para saber si estaba bien, y es complicado porque uno sufre ese tiempo, es fregado. Y esto es el testimonio de un hombre juez de la región metropolitana, ¿ah? Y igual le impresiona, porque no es lo que piensa uno que hace un hombre juez, ¿ah? Que esté a ese nivel de preocupación de la vida laboral y familiar. No es lo que uno normalmente se imagina, porque no es lo que culturalmente, tradicionalmente sucedía, sino que estas efectivamente son demandas de las nuevas generaciones que están también solicitando el ejercicio de sus derechos. Y ya para finalizar, ¿cómo entienden las personas el concepto de lo abusivo? Que hay trato discriminatorio, entrando como al problema. En general el estudio percibió que había cierta confusión, como ya dije, que no había una percepción generalizada de que había maltrato, pero efectivamente el estudio determinó que había incumplimiento de alguna normativa específica asociada a la maternidad y es que estaban presentes estas invisibilidades. Por supuesto, siempre hay testimonios contrapuestos, hay gente que no visibiliza estas situaciones y otros que sí, efectivamente, las visibilizan. Hablaban mucho de que esto sucedía antiguamente, pero ya no, y que ocurre en algunas situaciones como excepcionales, pero otras percepciones que no. Entonces, ya para finalizar, desde la teoría planteada el estudio se podían implementar 3 temáticas para indicar desde las personas entrevistadas en relación a la maternidad, y estaban los incivismos a los que hicimos referencia, el trato discriminatorio, y ya que es como la segunda fase, y después la experiencia de acoso. Entonces, en materia de incivismo, como la estructura del Poder Judicial, esta jerarquía, este respeto a la jerarquía, esta heterogeneidad un poco, se veía como un caldo de cultivo para la emergencia de situaciones mencionadas que puedan entrar en situaciones de incivismo. Y este es un testimonio importante en ese sentido. Mira, no sé si llegué a casos de acoso laboral, pero ese es un tema más complicado. El Poder Judicial es una institución altamente jerárquica, y en razón de esa jerarquía yo diría que la jerarquía en general es un caldo de cultivo para situaciones de abuso que puede que no lleguen a abuso laboral, como el concepto de maltrato, ¿eh? Eso yo lo interpreto así, pero que sí pueden ser catalogadas de ciertos márgenes de maltrato, y eso sí uno lo puede ver. Y ahí estos incivismos asociados mucho a estereotipos de género, que en el fondo asignan roles tradicionales a hombres y a mujeres, y que son reforzados por las mismas características de la organización. Y aquí nunca nadie reparaba en que a veces uno se sienta en audiencia hasta las 2 de la tarde y uno termina así hinchada y no hay ningún segundo para venir a sacarse el lecho. O sea, te empezás a echar súper incómodo. Una mujer jueza región metropolitana. A mí yo sentí que era como más que acoso laboral. Luego de mi postnatal yo tenía mis vacaciones guardadas como para tomármelas después, como para alargarme un poco mi postnatal, y mi jefa me llamaba para decirme, vuelva a la pega, porque tuvo que hablar con los ministros, yo que tú no me tomaría las vacaciones, no sé.
eso entiendo pasa bastante. Son cuestiones que están muy normalizadas. No quiero extenderme, así que voy a dejar de compartir y voy a mirarles y un poco resumir lo que quería contarles. Mi objetivo era que viéramos cómo estos mal llamados micromachismos, en el fondo, cómo nuestra estructura cultural también nos impacta mucho en el espacio laboral. Estos resultados del estudio, como dije, son de 2017 y los vimos agravados con el teletrabajo y con la situación de pandemia. Y no estamos quizás hablando de situaciones, si bien las hay, de un maltrato así evidente, pero se producen estas situaciones que yo lo que me cuestiono, y con esto termino, es qué efecto tiene en la forma en que trabajamos y en las consecuencias a futuro. Y termino porque va a entrar una bulla gigante ahora, así que prefiero cerrar el micrófono y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Sole. Como planteaba Sole, de manera muy resumida, porque con Carolyn tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de conocer ese estudio que es largo, pero fue bien interesante. Hay un montón de información de la que se extrae en particular que tiene que ver con esto de que la jerarquía muchas veces, digamos, facilita espacios de ejercicios de poder que pueden en muchos de esos ser abusivos y muchos de ellos relacionados justamente con estereotipos de género. Hoy día en el Poder Judicial de Chile se ha instalado la necesidad de que los jueces y juezas resolvamos con perspectiva de género, que es un tema súper relevante, pero que todavía me parece que es muy desconocido, porque la sensación, sobre todo en cortes, ¿sí? y traigo a colación mi experiencia como relator de la Corte Suprema, es que a veces se utiliza como para pretender suavizar decisiones que en la práctica son condenatorias, pero se hace como para decirlo más bonito, y de nuevo ejercemos nuevamente un tema de género, ¿no? Como le vamos a hablar a la mujer más suavecito, ¿no? Y en la práctica puede que no tenga por dónde ganar, digamos. En fin, pero tiene que ver justamente con esto, con este trabajo relevante que es ponernos en la posición de esa mujer que es litigante en una causa, con todos los atavios propios de una cultura muy patriarcal, y ver cómo o de qué forma esa mujer pudo eventualmente haber actuado de otra manera, muchas veces imposible, ¿sí? Hoy día en sala, en la Corte, resolvíamos un caso justamente relacionado con divorcio en materia de compensación económica, de indemnización, en fin, y trabajábamos justamente estos aspectos y trabajábamos justamente con la digitadora y nos poníamos a conversar y decir, ¿de qué otra forma podría haber sido? Porque en abstracto la conducta era criticada, pero cuando nos metíamos y nos poníamos en los zapatos, en los tacos de ella, la verdad es que hubiéramos hecho capaz que menos, ¿no? Justamente porque otra cosa es con guitarra, como se dice. En el chat hay un montón de agradecimiento y felicitación a la expositora, las que por supuesto hago mías también, y yo no sé si existe alguna pregunta o comentario que les gustaría realizar. Entiendo que hay una mano levantada, si no estoy mirando mal, me parece que sí. Creo que Beatriz Barrera, Mónica Simoa y María. Si en ese orden les parece, activan sus audios, las podemos escuchar. Beatriz, ¿estás? Luego Mónica Simoa. María, usted sí la tiene todavía. Sí, sí, o sea, de todas maneras, las chicas estaban por ahí, capaz que ya enseguida pueden volver a pedir la palabra. Solamente, bueno, más allá de las felicitaciones y el agradecimiento de Alan Pionaz, de la fundación y también de la universidad, me ha parecido realmente muy interesante este cuestionamiento del término que han hecho las dos ponentes de hoy, un término que justamente creo que está muy bueno, esto de que no hay que minimizar, ¿no? Que no son micros, sino que siempre son como muy importantes o macros, pero bueno, creo que un poco, Felipe, quizá lo puedas aclarar cuando propusiste este término, era visto en qué sentido, pero me parece muy bueno el hecho de poder resaltar la importancia y sobre todo el tema de la capacitación. Hemos tenido casos en nuestra provincia y en nuestro país que han demostrado que los y las juezas, sin importar el género, no están a veces preparados para poder resolver con perspectiva en cualquiera de las áreas, tanto laboral como penal, civil, de familia, y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se está resolviendo sobre una situación de violencia de género que tantos
tanto daño ocasiona. Y en Argentina está la ley Micaela, que es una ley que obliga la capacitación de los y las magistradas. Ahora, el tema es cómo se capacitan. No es aprender la ley, porque la ley simplemente habla de capacitar, sino en qué se hace hincapié. Hay que profundizar y por eso me parece muy interesante que desde la asociación, desde todos los que están hoy presentes y los que puedan venir, podamos trabajar este tema de cuál es la mirada. Incluso hay varios escritos y subidos también a la plataforma de la Ampionaf, trabajos sobre cómo se ve la perspectiva de género en el tema laboral, el tema de familia. O sea, hay mucho escrito, pero más allá de eso creo que es importante conversar y presentar ejemplos, ¿no?, concretos sobre cómo sería la resolución, que a veces lo hago este ejercicio en la maestría, con perspectiva de género y cómo es sin perspectiva de género, porque no solamente, como bien decía Felipe, es tratar bien a la mujer, no es eso, es ver un abuso sexual, por qué la mujer denunció o no denuncia cuando está víctima, ¿no es cierto?, de esa violencia por quien convive. El hecho, ¿no es cierto?, de, no tener prejuicios que muchos de los jueces, ¿no es cierto?, más que todo lo tienen, respecto de las adolescentes cuando han sido abusadas a lo mejor hasta por un novio o un compañero, no ven esta perspectiva de qué siente, cómo lo siente, y creo que fundamentalmente también, como decía, en los temas laborales, ¿no?, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando como asociación, como comunidad, como país, como mundo y como Latinoamérica, porque no se comprende. A pesar del tiempo que llevamos hablando de estos temas, no hay todavía una internalización de estos conceptos y de cómo sería una resolución con verdadera perspectiva de género que estamos pidiendo. Así que, bueno, agradecida, no quiero hablar más y le doy la palabra a mis queridas compañeras que levantaron la mano. Sí, solo sumar quizás un punto al debate que tiene que ver con que Carolina y Sole lo deben saber. En Chile hoy día hay mucho movimiento en torno a la juventud a propósito del estallido, etcétera, y eso parece muy relevante porque se ha posicionado las voces jóvenes como líderes. Ustedes saben que tenemos el presidente de la república más joven del mundo, en fin, etcétera. Pero también ha existido un grupo de jóvenes en un colegio muy conocido en Santiago que hace poco habría cometido un abuso en términos de chicos del segundo o tercero básico, así estamos hablando de 13, 14 años, que respecto de varias compañeras de este curso inferiores en edad, habrían sacado fotografías sin el consentimiento de ella y ellos habrían formado un chat de teléfono, ¿cierto?, para compartir estas imágenes, todas, por supuesto, entiendo, de contenido explícito alto, sin, insisto, el consentimiento de las chicas, y habrían proferido algunos epítetos como podemos ser como la manada, ¿qué te parece si las violamos en grupo?, etcétera, etcétera. La alcaldesa de esa comuna decide separar a estos chicos y les cancela la matrícula con la prohibición de que ellos puedan ingresar a cualquier colegio de la municipalidad. Y eso fue bastante criticado. Y ahí hay un punto relevante, porque entiendo que no es la solución, es lejos de serlo. Pero también habría otra medida que pudiese proteger más a la víctima que separarla justamente del eventual agresor o victimario. Otra cosa es lo que nosotros hagamos desde la formación con los agresores, no con los jóvenes, y digo exprofeso agresores porque entiendo que a esa edad no podemos trabajarlo de esa manera, pero son jóvenes que han aprendido pautas y que están justamente repitiéndolas. Y desde ahí cobra sentido lo que hablaba María, ¿no? Esta formación de primera infancia, desde las mismas casas, desde las mismas educadoras, educadores, ¿cierto? De partida las educadoras de párvulo, nosotros acá tenemos muchas mujeres, mi hermana lo es, pero no tenía ningún compañero hombre, y cuando le tocó un educador de párvulo, muchas mamás decían, ay, no, me da miedo entregarle a mi hijo un hombre porque se asume que el hombre la va a violar, y las mujeres también podrían cometer cualquier tipo de abuso, ¿no? Porque está todavía el estigma. Luego, en torno justamente a la formación que ellos tengan, el tema de los colores, los juegos, los dibujos inclusivos, etcétera, porque si no es desde ahí, deconstruirnos a nuestra edad nos fue trabajoso. Imaginémonos a chiquillos que han recibido mucha información además contaminada por redes sociales. Yo no sé si hay alguien más que quiera participar, incluyo por supuesto a las disertantes si quieren aportar algo. Yo solamente quería decir algo que en realidad se refiere más bien a Chile. Me parece muy importante la experiencia argentina. A mí hay un tema que me preocupa, María Sofía, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, que esta temática, en el fondo, se acerca
a quienes quieren acercarse a ella, a quienes les ha hecho el clic por definitivo diversos motivos etarios, alguna experiencia personal y todo lo demás, pero no es lo común. Y yo, la verdad es que hace más de 20 años he trabajado en tribunales colegiados y yo no quiero ponerme una venda en los ojos. En este momento en la Corte es muy fácil trabajar porque Felipe lo sabe, no solamente él y yo, hay otros ministros que el presidente, qué sé yo, actual, que son cercanos a la temática. Pero si somos realistas, yo quiero decir, yo tengo un sinnúmero de colegas que sin empacho en audiencia se burlan de la temática, Y la verdad es que, claro, como dicen que la capacitación no puede ser obligatoria, bueno, ha sido en otros temas como, pero porque la ley lo preveía, ¿no es cierto?, como en el tema de la ley de responsabilidad penal adolescente, pero siento que un tribunal colegiado es tan dañino que al final estemos a la composición que en determinado minuto se dé, si estamos en mayoría o no en mayoría, porque yo no me voy a cerrar los ojos. O sea, nosotros no podemos decir estamos fantásticos, que María Soledad yo creo que sabe bien que en el fondo la gente que está interesada en la temática es gente joven, es gente mínima, pero hay un gran grupo de gente que tiene resistencia grande al cambio. Es una pena, pero es una realidad. Así es, Carolina, así es. En el chat se suman las felicitaciones también y nada, agradecerles a todos los que han asistido a esta tercera sesión, a esta charla. Para mí de verdad que es un honor. Yo le agradezco también a María que haya dejado hoy día a Chile súper, digamos, liderando esta sesión, sin perjuicio que seguimos participando todas las demás, porque tanto Caroline como María Soledad, como insistía al principio, han sido pioneras en este tema. Y creo que además van a abrir puertas que muy probablemente los resultados finales no nos van a alcanzar a percibir. A lo mejor vamos a estar todos los que estamos aquí jubiladitos, pero bueno, nos vamos a quedar con la satisfacción de que se hizo un trabajo que es el más difícil y que tiene que ver con empezar, con poner el tema en el debate, con posicionarlo y sobre todo con transformarnos en actores de cambio. ¿Qué hacemos los hombres frente a un chiste machista que se produce entre otros hombres? ¿Cierto? Muchas veces no nos metemos para no ser sindicados como, sin embargo creo que es relevante porque uno tiene hijas, sobrinas, madres, y que no me gustaría en ningún caso escuchar que a ellas se les tratara muchas veces como son tratadas las mujeres de estos chistes o de estos comentarios, ¿cierto?, misóginos o machistas. Así que yo de todo corazón les agradezco a nombre de la asociación que María también lidera por esta tercera charla y por supuesto nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas Argentina, hora Argentina y hora Chile todavía, para tratar la última ciclo en torno justamente al tema que nos ha convocado. Así que María, la dejo a usted y un abrazo de nuestra parte y reitero los agradecimientos y el profundo cariño y aprecio a Carolina y a María Soledad que nos hayan acompañado hoy día. Bueno, muchísimas gracias Felipe, Carolina, María Soledad, bueno, veo miembros de comisión directiva también, Liliana también, bueno, Ana, que también ha sido una de las disertantes que tuvimos de Brasil. Creo que es realmente emocionante poder estar Latinoamérica unida y seguir luchando, porque estamos, como dice Felipe, empezando. Y nosotras, las que estamos en esto, y también hemos ejercido la magistratura, justamente Felipe decía estos comentarios machistas, sobre todo cuando se dan los ámbitos de la magistratura, más allá que sea en WhatsApp personales de los funcionarios o lo que sea, creo que hay que reaccionar sin ningún tipo, ¿no es cierto?, de miramiento, en el sentido de decir con valentía, y me parece muy bueno esto que dice Felipe, porque no podemos permitir que sigamos con este lenguaje, con este maltrato y con estos machismos grandes que nos están mostrando nuestras queridas disertantes. Así que buenísimo todo, los esperamos el próximo martes, ya saben que tenemos también dos disertantes excelentes que nos va a orientar también y nos va a coordinar nuestra querida Laurita, que hoy no la veo porque ella da clase, profesora de Colombia. Así que yo los espero para el próximo martes, que ya sería la última, y ya ahí les indicaremos cómo seguimos en la capacitación, ya que estamos, como les digo, diagramando, reiterar esos seminarios que vimos el año pasado, que va a ser todo online con
las conferencias, las charlas tan importantes y todo el material, como también otros temas que son tan relevantes como la coparentalidad, la violencia, ¿no es cierto?, el tema de adopción, todo esto lo vamos a tratar. Sí, todo lo que prepararemos para el próximo congreso. Así que buenas noches, no sé los horarios que están en los otros lugares, pero sí que hay 2 o 3 horas de diferencia. Por suerte, ahora, como dice Felipe, tenemos la misma hora en algunos países del sur de América, y hasta la próxima, como bien me dicen en el chat. Gracias también, bueno, Liliana, y nos ha hecho unos aportes magníficos, ¿no es cierto? Y todas las personas que escribieron también, como Mariana, todos aquellos que escribieron en el chat. Lo voy a bajar y luego ya lo subo a las redes y pueden consultar y pueden volver a ver lo que hemos dicho y a reflexionar y a difundir también. Queremos más personas que estén asociadas al Amplionaz para que cada día podamos brindar mejores y más servicios. Así que un beso, un abrazo y nos estamos viendo.